Hola, maestras y maestros. Bienvenidos nuevamente al curso Diseño Curricular y Transformación de los Ambientes Escolares. Yo soy Araceli Benítez y abordaremos el día de hoy algunos temas relacionados ya con el diseño curricular, con el currículum para la educación mexicana, para el sistema educativo nacional. Entonces, es importante que recordemos, bueno, los temas que revisamos con anterioridad y que no perdamos de vista que estamos hablando de cómo la organización que hacemos de los contenidos, del qué, el cómo, el para qué enseñar, el cómo los vamos a enseñar, tiene una estrecha y muy enraizada vinculación con el momento histórico que estamos viviendo. En este momento es importante recordar que a nivel mundial hay una demanda y exigencias de establecer, diseñar estrategias individuales, colectivas, iniciativas desde todos los ámbitos sociales que permitan participar, que permitan ir abonando a la solución de los grandes problemas del mundo. Nos toca a nosotros en la educación también ir estableciendo iniciativas individuales, colectivas, institucionales que posibiliten nuestra participación en la solución y la identificación y la solución de los problemas que aquejan a la comunidad. Recuerden ustedes que la educación ha sido reconocida históricamente como uno de los ejes alrededor las sociedades se construyen. Es en la escuela donde se reproduce y se produce la cultura y es donde se transforman también las sociedades. Entonces, el día de hoy abordaremos ya algunos temas relacionados con en la estructura del sistema educativo mexicano. Me gustaría iniciar recordando que nuestras políticas educativas, así como las de muchos países en el mundo, tienen como horizonte lo que llamamos la Agenda 2030. Habíamos comentado, la Agenda 2030 concentra 17 objetivos de desarrollo sostenible que están buscando mejorar las condiciones de todo el mundo. Desde la mirada internacional, desde una mirada global, es importante mejorar, es importante implementar políticas que permitan que toda la humanidad se desarrolle armónicamente, digamos, en cierto equilibrio también económico. Por lo tanto, hay una intención, por lo menos declarada, en la Agenda 2030 y de los organismos internacionales, de ir también observando lo que ocurre con los países del sur. Esa mirada eh, pone en la mesa el hecho de que en el mundo hay países que se han desarrollado de tal modo que han, digamos, degradado al planeta, que han cometido abusos en el uso de los recursos humanos y que de alguna manera o de muchas maneras se han posicionado por encima de otros países a los que llamamos del sur. Y en esta mirada también se busca, por supuesto, ir creando las condiciones para que estas culturas, estos países que no han alcanzado desarrollos aceptables, la población en general, puedan tener mejores oportunidades y alcanzar niveles de bienestar en los próximos 30 años o a lo largo de este milenio. Para ello, pues por supuesto, recordemos que se nos pide que tengamos una nueva mirada del mundo, que podamos ir planteando elementos que nos lleven más a las soluciones que al simple enumerar
y seguir caracterizando los problemas. Hoy es importante que nuestra mirada, nuestras acciones, las vayamos planteando desde otro lado. Nuestras miradas deben ser más comprensivas, deben ser mucho más reconciliatorias, nuestras miradas tienen que ser más buscando las coincidencias y no buscando las distinciones. Necesitamos crear ambientes en donde las personas sean las que ganemos. Pensemos en la reconciliación de los distantes, diría Edgar Morin, en ir construyendo lo que este filósofo y sociólogo de este siglo llama el tercero incluido. Es decir, tenemos que ir buscando la manera de construir el nosotros, el nuestro, el estar juntos. Entonces, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles que nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestro diseño curricular, el codiseño curricular que hacemos todos los días, esto que también le llamamos el desarrollo curricular, tiene que estar pensado desde esta mirada e incluir, por supuesto, en eso que llamamos los para qué se enseña, para qué se aprende, incluir como horizonte, como una forma, un hacia dónde llegar, valores comunitarios, valores sociales, valores humanos que tradicionalmente hemos tenido presentes, pero que hoy tienen que ser replanteados. Por ejemplo, la solidaridad. Hoy hablamos de solidaridad, pero no solamente de la solidaridad en abstracto, sino que debemos llevarla a el trabajo, a la acción permanente con otras personas. Se necesita ser generoso con las otras personas, no solamente con quien tenga necesidad, sino con las otras personas, con el mundo. El respeto a la dignidad de las personas, a los seres humanos no humanos, a los seres vivos no humanos, es importante seguirlo promoviendo. Debemos respetar a estos seres que llamamos seres vivos no humanos o animales no humanos para ir contrarrestando los efectos de seguir dañando a las especies y extinguiendo animales en el mundo. Entonces, nuestra visión tiene que incluir valores positivos, valores no solamente individuales, como sería la disciplina o la responsabilidad, sino tenemos que dimensionarlo. La responsabilidad con quién, la responsabilidad hacia dónde. Y hoy un tema importante también que surge en este marco es lo que se conoce como la responsabilidad social. La responsabilidad social de la empresa, la responsabilidad social de la fábrica, la responsabilidad social de la universidad, la responsabilidad social del partido político, la responsabilidad social, por supuesto, de la educación. Se trata de apostar a la función social de la escuela y a la función educadora de la sociedad. Entonces eso es algo que debemos considerar, incluir valores, decíamos, valores comunitarios, como por ejemplo la identidad, como por ejemplo el respeto a la dignidad de los demás, como por ejemplo el vivir en un estado de derecho. Son valores que si bien los hemos ido construyendo, si los hemos ido trabajando, hoy más que nunca debemos considerarlos como el horizonte hacia donde ir diseñando el currículum y a la vez ir estableciendo los espacios de codiseño o desarrollo curricular, que es hoy lo que nos están solicitando a las escuelas, particularmente las escuelas de educación básica y de educación media superior. Recordemos entonces que la idea, hasta donde se puede percibir, es que sean los maestros quienes decidan qué hacer, cómo hacer en la escuela. Es una oportunidad importante
es una oportunidad, es un espacio de trabajo significativo que, en mi opinión, puede ser muy provechoso y enriquecedor si los maestros somos capaces de entender el qué se nos pide y hacerlo, o el cómo hacerlo, tener ideas claras de cómo hacerlo. Por supuesto, una de las ideas también importantes es que los proyectos, nuestro diseño, nuestro codiseño derivado del diseño curricular, tiene que pensar también es una metodología que promueve una eh, esencia, digamos, preventiva. Nosotros debemos mirar y hacer un ejercicio importante de imaginación para imaginarnos cómo se vivirá, cómo será la humanidad dentro de 30 o de 40 años, porque recordemos que nuestros alumnos vivirán en ese momento. Con frecuencia nuestra mirada es muy limitada y queremos enseñar a nuestro alumno solo lo que le pueda servir para vivir actualmente. Nosotros debemos pensar que el mundo en el que van a vivir ellos no es este precisamente, el mundo donde van a estar plenamente desarrollados, donde tendrán que ejercer todos sus derechos y manifestar todas sus competencias. No es este mundo, es el mundo de 20 o 30 o 40 años a futuro. Entonces esa mirada tenemos que rescatarla y nuestros proyectos deben ir pensando en eso. ¿Cómo será la humanidad? ¿Cómo será el mundo? ¿Cómo será México dentro de 30 años? ¿Qué debo enseñarle yo a mi alumno para poder fortalecer su desarrollo integral? ¿Cómo qué debo mostrarle? ¿Qué debo decirle? ¿Qué debo modelarle para que él pueda desempeñarse y vivir plenamente dentro de 30 años? Esa es la pregunta que debemos hacernos permanentemente cuando vamos a hacer lectura de los planes y programas de estudio y iniciar a nuestro ejercicio de codiseño. Para el día de hoy, actualmente, en México, tenemos un marco general al que podríamos llamar un modelo educativo. El modelo educativo en México se llama Nueva Escuela Mexicana. ¿Qué es un modelo? Bueno, un modelo es un conjunto de teorías, de principios y, por supuesto, en el nivel filosófico, de qué es lo que se espera, cómo se espera realizarlo, cuáles son los ideales de sociedad, de hombre, de escuela, de maestro, de alumno, cuáles son los ideales que se tienen para dirigir el rumbo de la educación. Eso es lo que encontramos en la Nueva Escuela Mexicana. La Nueva Escuela Mexicana, en ese marco general, no es un plan y programas de estudio, es un ejercicio reflexivo de disertación filosófica que nos presenta, digamos, los grandes fundamentos filosóficos, sociológicos, ¿no?, que se espera desde la política educativa nosotros podamos conocer, estudiar y atender al momento en que vamos a realizar, por un lado, el estudio y el análisis de los planes y programas de estudio, y por otro lado, cuando vayamos a establecer puntualmente lo que llamamos el desarrollo curricular, el codiseño, y en el más específico de los casos, cuando trabajamos lo que se llama el currículum vivencial. Es decir, cómo vamos a hacer desde estos principios filosóficos, cómo los vamos a llevar al ejercicio cotidiano de la docencia, cómo los debemos planificar, cómo debemos trabajarlo con los alumnos, qué recursos debo hacer, qué metodologías debo utilizar. Entonces, este marco, este modelo educativo que se llama la Nueva Escuela Mexicana, es, digamos, el espacio más grande, más amplio y menos concreto que tenemos de la política educativa en México. Y este modelo educativo nos plantea por lo menos 4 objetivos. Uno, revalorizar la vida social de la escuela y su relación con la comunidad.
Es decir, nuevamente encontrar ese contrato social que se debe establecer entre la escuela y la comunidad. No seguir conservando a la escuela como un ente, como una institución aislada de la sociedad, sino todo lo contrario. Se tiene que construir una escuela en y para la comunidad, en donde haya una correlación, una corresponsabilidad de los hechos escolares, de los procesos escolares, pero también haya una participación activa de las comunidades en el buen desempeño y en el buen desarrollo de las escuelas. A la vez, los ejercicios, los conocimientos que se producen en la escuela deben tener alguna utilidad para la comunidad. Lo que ocurre en la escuela tiene que beneficiar a la comunidad y la comunidad en reciprocidad debe participar en el buen funcionamiento, la gestión y la supervisión de la escuela. Entonces, algo importante es que debemos pensar que nuestras metodologías, como podría ser el proyecto comunitario o el proyecto o el aprendizaje servicio o el aprendizaje basado en problemas, tienen que tener esta mirada. ¿Cómo hacer para recuperar la función social de la escuela y cómo hacer para incorporar la función educativa de la sociedad? Otro objetivo es replantear el sentido que tienen los planes y programas de estudio como instrumento que integre conocimientos y saberes y así resolver problemas de relevancia social o individual. Lo que aqueja a un individuo, aqueja a la sociedad. Los individuos somos producto de lo que ocurre en la sociedad y al contrario también. La sociedad es producto de lo que ocurre con cada uno de nosotros. Si hoy vemos una necesidad imperiosa de promover la educación emocional en la sociedad, es que cada uno de los sujetos estamos presentando retos, estamos enfrentando retos en la construcción de una salud emocional, en un sano ejercicio de nuestras emociones. Entonces, todos los planes y programas de estudio tienen que incorporar conocimientos y saberes que permitan, a través de su estudio, de su análisis, de su organización metodológica, entender y comprender el mundo y después actuar en él. Como consecuencia de ello, actuar en él. Se busca entonces, sobre todo, ir formando sujetos altamente informados. Hoy acudimos a un desarrollo importante de las tecnologías de la informática y de la comunicación, de la información y la comunicación, y lo que se pretende es capitalizar esa posibilidad, estas condiciones tecnológicas que hoy vivimos para acercar a la escuela mayor información, mucho más pertinente, mucho más elaborada y que tenga, por supuesto, un origen en su proceso metodológico que nos permita tener conocimiento confiable en la escuela. Debemos formar sujetos informados. Otro objetivo es redimensionar el papel de las tecnologías de la información como herramientas necesarias para la enseñanza y el aprendizaje, que no pueden sustituir al maestro, a la escuela ni a la didáctica como disciplina. Es decir, si bien se reconoce que hoy no podemos prescindir de la tecnología, y que la tecnología debe ser un elemento fundamental, un recurso importante en los procesos de enseñanza, que debe ser utilizado por el maestro, utilizado por el alumno y además ser incorporado en los procesos de gestión. También se reconoce que estas tecnologías no tienen el suficiente valor o la suficiente importancia para sustituir a alguno de los actores que concurrimos en la escuela. No se puede sustituir al maestro, no se puede sustituir al director, no se puede sustituir a la escuela, como no se puede sustituir a los padres de familia por la tecnología. Y la didáctica debe ser el elemento, la herramienta teórica más importante y de uso común, de uso cotidiano para el profesor. La didáctica, pues, como una línea de trabajo, como una rama de la pedagogía que nos permite deconstruir la realidad
y darle un proceso, un tratamiento pedagógico que nos permita cumplir con algunos o con todos los principios de la enseñanza para que el alumno pueda tener los mejores elementos, las mejores condiciones para aprender. Y el cuarto objetivo es que se pretende reinventar el espacio público en el que la educación sea un ámbito de verdadera interdependencia con el sistema de salud, para que brinden a las personas las condiciones y las capacidades para participar activamente en la vida política, social, económica y económica del país. Si una persona no tiene una salud física adecuada, difícilmente puede integrarse, difícilmente puede incorporarse, participar en la vida social. Entonces, la Secretaría de Salud de México también ha planteado sus proyectos de trabajo a partir del concepto, de un concepto que compartimos, que es el concepto de comunidad. Entonces, las instancias de salud, las clínicas, los consultorios, los hospitales, están también transformando su forma de organizarse para comprender que la escuela es parte de la comunidad y que deben incorporarla de forma prioritaria a sus procesos de atención a la salud. Y por su parte, las escuelas deben considerar a estas instancias, la clínica, el consultorio, el hospital que tenemos en el municipio, en la alcaldía o en el barrio, como un espacio de interacción y de corresponsabilidad para poder proponer, dotar y garantizar que las personas, sobre todo los alumnos que acuden a nuestras escuelas, cuenten con las mejores condiciones de salud. ¿Cuáles son los enfoques que sostienen a los planes y programas de estudio 2022? Bueno, los hemos comentado ya, pero aun cuando el marco curricular, la nueva escuela mexicana y los planes y programas de estudio no los mencionan, digamos, de manera específica, en la pantalla ustedes van a encontrar algunas palabras que sí están digamos, de forma repetida frecuentemente a lo largo de estos documentos, y esas palabras nos permiten saber cuáles son los enfoques que está recuperando la nueva escuela mexicana y los planes y programas de estudio del 2022. Por ejemplo, sabemos que estamos hablando de un enfoque socioeducativo cuando vemos en los documentos que hay palabras como la comunidad al centro, la escuela como elemento de transformación social, lo común, la nueva ciudadanía, construcción social de la escuela y su entorno, participación, articulación con la familia y otras instituciones, vinculación con la Agenda 2030. Cuando vemos todo eso, no podemos dejar de aceptar que el enfoque socioeducativo está muy presente. Cuando vemos palabras como participación social, la persona al centro, bienestar social y buen trato, solidaridad, igualdad, equidad, derechos humanos, multiculturalidad, la humanidad de las otras y los otros, entendidos en su diversidad, todas estas palabras nos hacen identificar en estos documentos, en este modelo y en estos planes, el enfoque humanista. Entonces, además de leer los planes y programas, debemos también leer autores y documentos que aborden estos enfoques. Por supuesto, podemos identificar a la psicología positiva cuando observamos que lo que se nos pide es que debemos poner énfasis en las soluciones y no en los problemas. Cuando se habla de reflexión, cuando se habla, de énfasis en la solución y no en los problemas. Ahí estamos definitivamente hablando de la psicología positiva. Cuando se nos pide que en un diagnóstico pongamos más énfasis en las potencialidades y no solamente en las carencias de los alumnos, cuando pongamos atención en lo que sí pueden hacer y no solamente en lo que no saben hacer, sin duda alguna estamos observando y estamos reconociendo el enfoque de la psicología positiva. Cuando vemos en nuestros documentos poner énfasis, capacidades, saberes, conocimientos, experiencias, reflexión, valores, habilidades, evaluación formativa, sin duda alguna estamos observando el enfoque constructivista.
No se menciona puntualmente, no se hace referencia a ningún autor constructivista, pero definitivamente al utilizar estos términos no podemos dejar de notar la presencia del constructivismo. Y por supuesto, cuando nos solicitan planeación de proyectos y otras epistemologías igual de válidas a las tradicionales, sin duda alguna nos están hablando del enfoque de las pedagogías activas. Es importante también, cuando estamos hablando del codiseño, que podamos considerar las dimensiones de la formación integral. Esto también nos lo propone, también nos lo plantean los planes y programas de estudio, así como el marco curricular para la educación básica 2022, cuando los niños, las niñas y los adolescentes están puestos al centro y se reconoce que son sujetos que se componen por esferas, la esfera cognitiva, la física, la emocional, la cívica, la moral y la estética. Como ustedes pueden darse cuenta, esta es una variación, digamos, una evolución de nuestro concepto aquel del hombre es un ser biopsicosocial. Hoy se reconoce que hay un asunto emocional, hay una esfera física, hay una esfera moral, hay una esfera estética y hay, por supuesto, una esfera cognitiva. Hay quienes incluso incluyen una esfera espiritual. Entonces, hoy las dimensiones que conforman al ser humano son más y más amplias que la visión de los sujetos como sujetos biopsicosociales. Hoy también hablamos de cuestiones psicológicas, por supuesto de cuestiones biológicas, pero no como una cuestión aislada, sino somos sujetos biopsicosociales que vivimos en un lugar, que tenemos interacción con otros y que por lo tanto desarrollamos también aspectos emocionales, cívicos, morales y estéticos. Cuando elabore su proyecto de trabajo, no olvide que usted está abonando a la formación de sujetos en este sentido de integralidad. Bueno, en la política educativa, para apoyar el desarrollo curricular, es decir, para apoyar esto que le llamamos el codiseño, ha diseñado 7 estrategias. Estas 7 estrategias abordan 7 ámbitos de trabajo de las escuelas. Es importante que también que usted revise, digamos, de manera independiente, qué significan, qué proponen estas estrategias, porque ahí nos dan muchos elementos para implementar, para operar la política educativa. Está la Estrategia Nacional para la Enseñanza de las Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas, la Estrategia Nacional para la Educación Inclusiva, la Nacional para la Educación Multigrado, la Estrategia para la Atención a las Niñas y Niños y Adolescentes en Situaciones de Inmigración, la estrategia para fortalecer las escuelas como parte del tejido comunitario en contextos urbanos, para fortalecer a las escuelas normales y, por supuesto, la Estrategia Nacional de Lectura. Esta Estrategia Nacional de Lectura es lo que tradicionalmente u originalmente se llamaba el Programa Nacional de Lectura. Hoy se ha recuperado para la nueva escuela mexicana, hay que revisarlo porque tiene sus particularidades. ¿Cómo se ha ido organizando el trayecto formativo que se llama educación básica? Bueno, ustedes recordarán que en el modelo educativo del 2012 o el Acuerdo 592 y el marco curricular común para la educación media superior, habíamos dividido el trayecto formativo de educación básica en estándares. Bueno, hoy se divide en fases, ¿no? Que tienen algunas novedades interesantes, sobre todo si lo comparamos el plan de estudios con el marco curricular 2022. En este plan de estudios que se publicó en diciembre del año 2022, ya nos encontramos con que se incorpora a inicial como parte de lo que le llamamos educación básica y organizan el trayecto formativo en distintas fases. La primera fase es la inicial, preescolar, los 3 años es, digamos, la segunda fase, la tercera fase es primero y segundo de primaria, una cuarta fase es tercero y cuarto, la siguiente fase es quinto y sexto y la última fase es la fase de la secundaria donde se incorporan los 3 grados. Por supuesto, hay también un conjunto de rasgos que se plantean
como el perfil de egreso de la educación básica. Entre ellos podemos encontrar, hay 10 rasgos, 10 rasgos de la educación básica que es importante tener siempre a mano para hacer las planeaciones. Recuerden ustedes que el trabajar, el hacer el codiseño o el diseñar proyectos para la educación básica y la educación, sobre todo la educación básica, debe tener, además de como horizonte toda la propuesta de la nueva escuela mexicana, debe tener, por supuesto, a la mano los rasgos del perfil de egreso. Estos rasgos del perfil de egreso son abundantes y uno debe considerarlos, uno debe revisarlos puntualmente para poder alinear, digamos, alinear nuestras planeaciones a alguno de ellos. Por supuesto, es importante reiterar que estos rasgos del perfil de egreso son todas aquellas competencias, todas aquellas habilidades, todos aquellos saberes y valores que se espera los alumnos hayan aprendido y desarrollado al concluir la educación básica. Es decir, la construcción de estos rasgos del perfil de egreso se empieza cuando el niño ingresa a la educación inicial, que es de los 0 a los 3 años de edad, y se continúa a lo largo de las diferentes fases hasta concluir en tercero de secundaria. Entonces, no importa en qué fase nos encontremos, cada uno de nosotros debemos considerar estos rasgos de perfil como el horizonte hacia el cual debemos alinear nuestra práctica. Entonces, es importante pensarlos, leerlos, desmenuzarlos, analizarlos y a partir de ello saber cuál es, digamos, el rasgo del perfil de egreso donde mayor peso específico tiene nuestro curso, nuestra asignatura y nuestro nivel. A partir de ello, entonces, podemos ir recuperando lo que, ir gradando, digamos, lo que corresponde a nuestra, a nuestro nivel, a nuestra fase y a nuestro grado. Ahí tenemos los otros 4 rasgos del perfil de egreso. Cuando me refiero a analizar, es que debemos poner énfasis en las palabras. ¿Qué significa, por ejemplo, interactúa en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad? ¿Qué significa interactúa? Cuando digo análisis, es que cada uno de los rasgos debemos irlos pensando, debemos irlos estudiando, subrayando la palabra y buscando cuál es su significado. ¿Qué significa interactúa en procesos de diálogo? Cada una de esas palabras debemos buscar su significado, buscar sus orígenes, buscar su definición y mirar cómo a lo largo de todo el discurso educativo se ha ido integrando. ¿Qué significa diálogo? ¿Por qué no es comunicación? ¿Por qué no se dice en procesos de comunicación? ¿Por qué se dice en procesos de diálogo? Solamente por mencionar un ejemplo. ¿Por qué se dice intercambiar ideas? ¿Por qué no se dice compartir ideas? ¿Por qué no se dice conocer ideas? ¿Por qué no se dice saber cuáles son las ideas? ¿Por qué no se dice crear ideas? Eso es cada uno de los rasgos. Su análisis nos llevaría un muy buen tiempo que me parece que debemos dedicar de manera independiente. Me refiero a que siendo el análisis un proceso intelectual interno y personal, nos permite, mediante su uso, mediante ir separando todos estos elementos que conforman cada uno de los rasgos, cuando los vamos separando y analizarnos de manera individual y de manera personal, ese proceso interno que hacemos nos permite tener más elementos y poderles dar un significado desde nuestra propia percepción, desde nuestra propia experiencia, desde nuestras propias vivencias. Y de esa manera se evita que haya una imposición del pensamiento de otros. Entonces los invito a que se tomen el tiempo para cada uno de estos rasgos ir haciendo este ejercicio analítico que les va a llevar a la comprensión y a la crítica, por supuesto. No se trata que simplemente se analicen y se entiendan
y se aprendan, sino que se puedan se pueda cuestionar y se pueda generar alternativas en la construcción de otros rasgos. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, en los rasgos del perfil de egreso, ya el marco, los planes y programas de estudio y el marco curricular común ya nos daban algunas pistas sobre los contenidos que debemos trabajar. Por ejemplo, en el rasgo número 2 que dice, los alumnos viven, reconocen y valoran, es importante saber qué quiere decir viven, qué quiere decir reconocen y qué significa valoran. Pero los contenidos, es decir, lo que debo enseñar, nos lo va planteando cuando dice vive, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social, la diversidad de género y los rasgos que caracterizan a la nación mexicana. Todos esos ya son contenidos que poco a poco tenemos que ir incluyendo, tenemos que ir gradando en nuestros planes y programas, en nuestros planes de clase, en nuestros proyectos de trabajo en el aula. Un elemento fundamental para la comprensión de los planes y programas de estudio, de lo que hoy llamamos el diseño curricular, para la educación básica, sin duda alguna, son los llamados ejes articuladores. Son 7 ejes articuladores que son enunciativos, pero no son limitativos. Pueden ser incorporados otros más. Entonces nos encontramos con inclusión, con pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, los fomentos a la lectura y la escritura, la educación estética y la vida saludable. Sin embargo, no debemos pensar que se quedan fuera los derechos humanos, el cuidado y preservación del medio ambiente, la educación socioemocional y la cultura de la paz, por mencionar solo algunos. Entonces, los ejes articuladores nos permiten darle una coherencia desde lo macro hasta lo micro, de lo general a lo particular de nuestros proyectos pedagógicos, de nuestros proyectos didácticos. También es importante en esta organización del currículum de la educación básica identificar los campos formativos. Hoy si ustedes ubican, si ustedes identifican, podemos observar que el currículum no está organizado a partir de saberes, no está organizado a partir de objetivos, sino está organizado a partir de campos formativos. Es decir, se espera que la escuela, que la práctica docente empiece a tomar un sentido más multidisciplinario. Cada campo articula, incluye, concentra, junta diferentes áreas del conocimiento, diferentes disciplinas. En el campo, por ejemplo, de lo humano a lo comunitario, a ese campo le abonan disciplinas como la sociología, como la historia, como la biología, como la física, como la geografía. En la ética y naturaleza y sociedades, pues encontramos, por supuesto, la sociología, la filosofía, la política, la geografía. Es decir, en esos campos se van articulando diferentes disciplinas. Se trata de que en nuestros proyectos vayamos construyendo lo que Sotolongo Codina llama los diálogos disciplinares. Como podemos observar, maestros, esta organización por campus nos lleva a movernos del lugar en el sentido de ir alejándonos del trabajo individual para irnos acostumbrando, para ir trabajando, ir generando comunidades de práctica, comunidades de conocimiento. Es decir, se espera que nuestros proyectos no sean proyectos individuales de cada uno de los profesores, sino que sean proyectos colectivos que permitan articular los diferentes cursos de manera diacrónica y sincrónica. Entonces, eso nos exige a los profesores desarrollar habilidades de diálogo, de negociación, de reconocimiento del otro, de escucha atenta, de un hablar asertivo, de proacción, etcétera. Me permito presentarles esta diapositiva porque me parece que es
muy importante. Ellos le llaman niveles de desagregación, yo le llamo niveles de concreción curricular. Entonces, en este esquema nos hacen muy claro, es muy claro cómo el ámbito más general es lo que llaman el perfil de egreso. El perfil de egreso es lo que va a dirigir todo el proceso y de ahí se tienen que derivar, se tienen los ejes articuladores, los campos formativos, las fases y los fases o grados y los programas. Recuerden ustedes, el programa es el del curso, los planes y programas son los de todo el nivel. Entonces, si me permiten decirlo así, en este esquema nos van ya dando una muy buena idea de cuáles tendrían que ser, cuál tendría que ser la estructura de nuestros proyectos, llámese proyecto comunitario, proyecto pedagógico, proyecto de intervención, aprendizaje servicio, cualquiera de las metodologías que utilicemos debe incorporar estos elementos. Eh, les sugiero que vayan leyendo, que además de la información que podríamos darles aquí, busquen ustedes información sobre estos temas, autores, referencias, otros libros, investigaciones hechas en el mismo sentido. Les agradezco mucho su atención. Me parece que estaremos trabajando todavía un par de bloques más. Buenas tardes.